con la clase de hoy. La clase de hoy corresponde a derivadas de orden superior. Por supuesto, todo esto en el contexto de las funciones de varias variables, ¿no? Entonces, habíamos dicho que de alguna u otra manera la derivada era la pendiente de la recta tangente, pero ya no en una sola variable, sino que en una dirección, ¿cierto? Uno hacía un corte de una función, supongamos, yo voy a hacer así como el resumen de lo que se vio en la clase anterior, tengo conocimiento de eso porque la subí, hablé con la profesora que hizo la clase. Yo tengo una superficie X y Z, ¿cierto? Tengo acá una superficie en el espacio, estamos considerando una función de dos variables, ¿cierto? Vamos a asumir que z es una función de x e y. Entonces, si usted tenía un puntito acá, x0 y 0, me van a disculpar el pulso, pero usted definía arriba un punto z, ¿cierto? Y aquí usted podía tomar direcciones. Podía tomar una dirección en el eje x, ¿cierto? Y trazar una recta tangente en esa dirección, ¿cierto? Aquí lo voy a dibujar así como más o menos. Y esa recta tangente definía a la derivada de la función f o de z en el punto P0, que es justamente este punto, ¿cierto? Este es P0. En azul, yo podría plantear, ahora en la dirección Y, en el mismo puntito, podía considerar, ¿cierto? Ese corte y por supuesto plantear una recta tangente en esa misma dirección, y esa recta tangente definía de f a de I en P0. ¿Ya? Entonces, básicamente eso fue lo que hablaron, el significado geométrico de la derivada, y ustedes derivaron. Lo que hicieron fue derivar. ¿Ya? Derivar funciones en donde justamente lo que había que hacer era considerar todas las otras letras constantes, ¿cierto? Y uno derivaba la variable que quería derivar, en este caso x, y o z, en el caso de que tuviera más variables la función. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que vieron básicamente fueron derivadas de primer orden. Entonces hoy día lo que vamos a hacer va a ser definir las derivadas de orden superior. ¿Ya? Y vamos a hacer ejercicios, por supuesto, de eso. Entonces, dentro de las derivadas de orden superior, nosotros vamos a definir f(x), vamos a suponer una función, por supuesto, vamos a suponer una función de dos variables, que es lo que más vamos a utilizar, ¿ya? Entonces decimos que f(x) es la derivada, ¿ya? Con respecto a x de la derivada con respecto a x. Esto es la derivada de la derivada, pero con respecto a x. Esto es la segunda derivada de f con respecto a x. Podríamos definir las derivadas fxy, ¿ya? Que es primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Ya? fxx, fxy, dA de x de df de y, perdón, al revés, ¿eh? Esto es al revés, aquí me equivoqué, voy a reescribir. Siempre estas notaciones se leen al revés, es d2f de y de x, esto es, la interna es x y la externa es y. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, primero derivamos con respecto a x, luego derivamos con respecto a y. Primero derivamos con respecto a x, luego derivamos con respecto a y. Entonces, entendiendo esa notación, ¿cómo será f y x, chiquillo? ¿Cómo será f y x? ¿Alguien que me ayude acá? La I iría adentro. La y iría adentro y la x iría afuera. O sea, tendríamos d2f de x de y.
O sea, de a de x de f a de y. Por supuesto, f y i, entonces sería d2f a de y2. Ya, estas son las derivadas de segundo orden que son bastante utilizadas. Uno podría eventualmente definir derivadas de tercer orden también sin ningún problema, o cualquier derivada de orden n, ya, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces uno podría eventualmente definir distintos tipos de funciones, ¿cierto? Distintas derivadas, ¿cierto? De orden superior sin ningún problema. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente hacer un ejemplo para poder ver cómo se deriva y cómo se obtienen derivadas de segundo orden, por lo menos en un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, ejemplo, determinar las derivadas de segundo orden para la función f de x, y. Podríamos considerar x cubo más x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado. Algo así, por decir algo. Ya, entonces vamos a partir con las derivadas de segundo orden. Bueno, ¿cuáles son las derivadas de segundo orden? O sea, en definitiva se pide fxx, fii, fix, fxy. Eso se está pidiendo. Todas las derivadas de segundo orden. Ya, entonces, partamos. Fx, que es lo mismo que la derivada parcial de f con respecto a x, sería: consideramos variable x y lo dejamos fijo, constante. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada de x cubo, 3x cuadrado, menos la derivada de x cuadrado es 2x, te queda, por 2 te quedaría 4x, y es constante, queda igual. ¿Cuánto es la derivada de y cubo si estoy derivando con respecto a x? ¿Y cubo? No, 0, Mismo, ¿no? Ah, 0. Es una constante. Recordemos que estoy derivando con respecto a x, entonces la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Diferente es cuando está acá, porque acá está multiplicando una función. Entonces la derivada de una constante por una función, la constante queda afuera y derivamos solo la función. Entonces acá te queda 3x cuadrado menos 4x y cuadrado. Ok, vamos a ir entonces fxx. ¿Quién es fxx? Es lo que ya tenía, lo vuelvo a derivar con respecto a x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Derivada de esto, 6x. 6x. Bien. Acá vamos a dejar todo lo que es constante. Estoy derivando con respecto a x, voy a dejar el 4y cuadrado afuera y voy a preocuparme de la derivada de la variable x, que sería... ¿Cuánto es la derivada de x? Pero No, la derivada de 1. x es 1. Entonces tendríamos acá eso. Ya, entonces tenemos fxx está lista. Ahora, vamos a obtener ahora f de xy. F de xy es primero con respecto a x y luego con respecto a y. La y es la externa. De a de y de f a de x. Pero de f a de x yo lo conozco. De f a de x es la derivada de f con respecto a x, que es esta expresión que está acá.
Entonces yo reemplazo dA de I, 3x cuadrado menos 4xy. Entonces, ahora la derivada va a ser con respecto a y. Entonces, x queda constante y se deriva. ¿Cuánto sería la derivada con respecto a y de 3x cuadrado? Profe, ¿no es 4x y el cuadrado? Eso sí, toda la razón. No lo copié bien. Gracias. ¿Cuánto sería entonces acá la derivada de 3x cuadrado? Estoy derivando con respecto a y. La variable ahora es y. Sería 0. 0, O se mantiene. 0, constante, 0. Menos. Estoy derivando con respecto a y. Constante por función. 4x queda ahí. Derivamos la función y cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? 2y. 2y. Muy bien. Por lo tanto, f de xy va a ser 4 por 2, 8xy. Sin olvidar el signo, por supuesto. Ya, entonces tenemos la segunda derivada de f con respecto a x, tenemos la segunda derivada de f con respecto a y. O sea, la derivada cruzada, f de xy. Ya, entonces, vamos ahora a derivar primero con respecto a y. Tenemos, si f de x, y es x cubo menos 12x cuadrado y cuadrado más y al cubo, entonces la derivada de f con respecto a y es ¿cuánto? Vamos a ver. ¿Cuánto sería la derivada de este término? 3x 0. cuadrado. 0. No, Estoy respecto a derivando y. con respecto a y. 0. Ahora, derivando con respecto a y, constante por función. Queda la constante ahí, derivo la función. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? 2y. 2y. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de y cubo? 3y cuadrado. 3y cuadrado. Ok, entonces tenemos que fi o lo que es lo mismo, la derivada de f con respecto a y es lo mismo, que haría menos 4x cuadrado y más 3y cuadrado. Ya, vamos a obtener ahora lo siguiente. F y x. Esto es, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Entonces, ¿cierto? Siempre es al revés, siempre se lee al revés esa notación. Entonces, la que va dentro es y, la que va afuera es x. De f de y lo conozco. Reemplazamos. Bien, entonces, al derivar, ¿qué nos va a quedar? Estoy derivando con respecto a x, entonces ahora y es constante, x es variable. Dejamos menos 4y, derivo. ¿Cuánto es la derivada de eso? 2x. 2x. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de eso? 0. 0. Muy bien. Estoy derivando con respecto a x. Hay que poner mucha atención en eso. Entonces te queda menos 8xy. Ahora, f y y es la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y. O sea, la misma función que yo tenía como fi la vuelvo a derivar con respecto a y. Nos va a quedar dA de y menos 4x cuadrado y más 3y cuadrado. Ok, entonces, ¿cómo queda esto? La derivada acá. Estoy derivando con respecto a y, el x es constante. ¿Cuánto queda acá? 1. 1. Bien. ¿Cuánto queda acá? 6x, o sea, 6y.
6i. Muy bien, perfecto. Entonces nos queda menos 4x cuadrado más 6i. Ya, entonces ahí tendríamos todas las derivadas parciales. Teníamos, lo voy a destacar con amarillo, voy poniendo los resultados, ¿cierto? En resumen tendríamos lo siguiente. fxx, ¿dónde está? Acá arriba está. Ese es fxx. F de xy. Fíjense abajo, fix, fii. ¿Se dieron cuenta de que las derivadas fxy y fix son iguales? ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, eso no siempre sucede. Tienen que haber condiciones para que eso suceda. Ese teorema se conoce como teorema de Clairaut. ¿Ya? De hecho, lo voy a enunciar, pero tiene que cumplirse una condición específica para que las derivadas cruzadas, como nosotros le vamos a llamar, sean iguales. Entonces, hay un teorema que se conoce como teorema de Clairaut. ¿Qué es lo que dice? Dice, suponemos que f está definida sobre un disco D, o sea, sobre un dominio. Si la función fxy y fx son continuas en ese disco, ojo, si las derivadas cruzadas, ¿ya? Si estas derivadas cruzadas son continuas, entonces valen lo mismo. ¿Ya? Siempre y cuando la función sea continua en D, en el dominio en donde esté definida, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Nosotros pudimos verificar, efectivamente esto pasa, porque esta función es un polinomio, entonces es continua en todo R2, por lo tanto las derivadas cruzadas van a ser iguales en todo R2. ¿Ya? Por esa razón, al donde yo derivo, ¿cierto? fxy y fix son iguales. Eso me ahorra trabajo, sin duda, a la hora de calcular. ¿Ya? Bien. Bueno, si nosotros consideramos, chiquillos, una función de 3 variables, ahora vamos a suponer, ya que estamos con orden superior, supongamos w como una función de x y z. Por supuesto, vamos a suponer que w es una función que está definida de R3 a R, ¿no? Entonces, fíjense lo que podemos definir. Podemos decir wxxx va a ser la tercera derivada de w con respecto a x. Wii va a ser la tercera derivada de w con respecto a y. WZZZ va a ser la tercera derivada de w con respecto a z. Aquí podríamos definir derivadas cruzadas un montón. A ver, ayúdenme aquí un poquito. W, X y Z, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién va primero y quién va después? ¿Cuál es la más externa? La Z. La Z es la que está más afuera. Entonces aquí D, A de Z. ¿Quién le seguiría? Seguiría ahí. Seguiría I, D, A de I. Y finalmente, La X. la X. O sea, primero derivo con respecto a X, luego derivo con respecto a Y, luego derivo con respecto a Z. Esto sería de 3W, y así se anota, de Z, de Y, de X. ¿Ya? Eso es importante. El orden es al revés. Siempre el orden es al revés. De adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Ya? Si yo tuviera, para ir haciendo ejercicio o preguntas conceptuales, W de X y X, ¿cómo sería eso? ¿Quién va primero? X. X, ¿cierto? Luego, Y. y finalmente, X.
X nuevamente. Entonces ahí creo que tengo todos los paréntesis. Sí, entonces sería D3W, DX, DY, DX. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante entender eso. Ya, cómo, quién va primero y quién va después. Ya vamos a hacer un ejemplo para ir viendo justamente eso. Considere, ya, ejemplo. Considere la función W vamos a suponer que la función es seno 3x más y por z. Aquí hay que recortar todo lo que vimos en la primera parte del curso. Ya, entonces, calcular W, X y Z. Ya, entonces, vamos a ver cómo procedemos. Decimos que W, X y Z es primero con respecto a Z, ¿cierto? La más fuera es esa, luego con respecto a Y, y finalmente, ¿cierto, chicos? Ya. Sí. Ok, dw a dx, ¿quién es? Derivamos esta función con respecto a y. Aquí recordemos, la derivada de seno por tabla es coseno. Tenemos que multiplicar por la derivada con respecto a x de lo que está dentro, ¿cierto? Eso en virtud de la regla de la cadena. Entonces, ¿cuánto vale esto? Te queda coseno por. ¿Cuánto vale la derivada de esta expresión que está acá en el paréntesis? 3. 3 solamente, ¿cierto? Porque al derivar con respecto a x, la derivada de x es 1, todo esto va a quedar 0 porque estoy derivando con respecto a x, te queda 3. Por lo tanto, dw a dx es 3 coseno de 3x más y por z. Perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir reemplazando en los paréntesis internos para ir paso a paso. Luego, tenemos w, x y z va a ser d a de z, d a de y, y ahora en vez de poner dw a de x, voy a poner el resultado. 3 coseno 3x más y por z. 3 es constante respecto de todos, entonces lo podemos sacar. Entonces ahora me voy a preocupar de derivar solamente con respecto a y, ¿cierto? La expresión que aparece en este sentido. ¿Ya? Entonces yo voy a derivar esta expresión que está aquí. Tenemos d a de y coseno 3x más y por z. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, 3x más y por z, por la derivada con respecto a y de 3x más y por z. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Ya. Entonces, ojo acá. Te queda menos seno de 3x más y por z. ¿Cuánto queda la derivada de esta expresión con respecto a y? 0. 0, muy bien. ¿Cuánto queda la derivada de esta expresión con respecto a y? 1. 1, pero hay una constante al lado multiplicando. Z. Z. Entonces te queda 1 por z o z simplemente. Y lo podemos escribir así. Z o menos z seno de 3x
más i por z. ¿Ya? Esta sería d a dI de toda esa expresión. Entonces ahora todo esto que está aquí va a ser reemplazado por lo que acabamos de poner. Entonces, ¿qué nos va a quedar? W, X y Z es d a de z. Recordemos que había un 3 por afuera, ¿no? Ese 3 que está ahí. 3 veces d a de z de todo lo que acabo de calcular, que sería menos z seno 3x más i por z. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer Profe, es... Sí, dígame. ¿por qué quedaba el 3 afuera? Porque acuérdate que en el paso anterior quedaba la derivada con respecto a z de la derivada con respecto a de 3 veces eso. Ese 3 es constante para todos. Es constante para x, constante para y, constante para z. Entonces yo las constantes yo las saco si está multiplicando, si tengo la derivada de una constante por una función, independiente cuál sea la variable, la constante queda afuera y solamente se deriva la función. Entonces, este 3 es constante, sale de todas las derivadas, para que no moleste, digámoslo así, ¿no? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, ese 3 queda afuera, ese 3 queda afuera, y ahora tenemos que derivar con respecto a z la expresión que tendríamos adentro, que es menos todo eso. ¿Ya? Ese menos también lo vamos a sacar, porque es como un menos 1, y el menos 1 también es constante. Entonces, te queda menos 3 de a de z seno de 3x más i por z. ¿Esto qué es lo que nos permite? Ir limpiando nuestra expresión para que no quede tan complicada. Aquí, menos 3. Ok. Yo voy a derivar con respecto a z esa expresión que está ahí. Al derivar con respecto a z, yo acá tengo una multiplicación. ¿Se dieron cuenta? Tengo z y tengo esto que está acá. Entonces tendríamos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Aquí aplicamos la regla de producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la primera función con respecto a z? 1. 1 por el segundo sin derivar, que es seno de 3x más i por z. Más el primero, que es z, por la derivada de seno, Coseno. coseno de 3x más i por z, por la derivada del argumento como consecuencia de la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo nos queda? W, X y Z es menos 3, te queda seno 3x más i por z, y aquí te va a quedar z coseno 3x más i por z por la derivada de este paréntesis, ¿cuánto es? Es I. I, ¿cierto? Porque te queda 3x, que es 0 la derivada, y la derivada de i por z, la derivada de z es 1, te queda solamente i. Por lo tanto, w, x y z en este caso va a ser menos 3 seno 3x más i por z más iz coseno de 3x más i por z. Ahí estaría terminado el problema. ¿Ya? Entonces lo hacemos de manera secuencial. Vamos paso a paso entendiendo este concepto de derivada, en este caso de tercer orden. Bien, hay algunas aplicaciones, chiquillos, que son interesantes, ¿ya? Que tienen que ver con estas derivadas de segundo orden, que son las famosas soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí aplicaciones. Soluciones
de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces vamos a ver un ejemplo para poder entender. El ejemplo 1 corresponde a, si definimos la función tal que u de x, y corresponde a e a la x seno de y, pruebe que u satisface esta expresión. ¿Ya? Es muy parecido a lo que nosotros hacemos que hacíamos en la primera parte del curso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer acá? Bueno, definimos una función de esa manera, probar que u satisface esta ecuación que está acá. Entonces, tenemos, en el fondo tenemos que calcular uxx, uii, sumar, y el resultado nos tendría que dar 0. No podemos decir que es 0, sino que nos tendría que dar 0. Ahí se prueba. Uno no puede llegar y poner igual a 0, porque eso es lo que se quiere demostrar. Entonces tendríamos lo siguiente. Si u de x, y corresponde a e elevado a x seno de y, entonces ux es derivar la función con respecto a x. ¿Cuánto queda aquí, chiquillos? Fíjense, estoy derivando con respecto a x, esto es constante, entonces queda seno de y por. ¿Cuánto es la derivada de la exponencial? La misma. La misma exponencial. Entonces te queda e a la x. O sea, te queda e a la x seno de y. Bien, entonces ahora vamos a volver a derivar con respecto a x. Sería derivar con respecto a x esto mismo. ¿Cuánto es? ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿cierto? Porque la derivada de es lo mismo, la seno sigue siendo constante, te queda e a la x seno de y. Perfecto. Entonces ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a y. Uy, vamos a derivar ahora con respecto a y. La constante ahora es e a la x. La derivada de seno de y, ¿cuánto es? Coseno de y. Coseno de y. Muy bien. Entonces te queda e a la x coseno de y. Y ahora vamos a volver a derivar con respecto a y esta función. Y nos queda constante e a la x. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno, muy bien. Eso es menos e a la x seno de y. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? No podemos asumir que esto es 0, tenemos que demostrarlo. Entonces, reemplazando. ¿Qué es lo que reemplazamos? Reemplazamos el lado izquierdo y tenemos que llegar al lado derecho. No podemos decir de frentón 0 igual 0, listo, se cumple. No, eso no es una demostración. Entonces yo llego de un lado al otro. Entonces tendríamos uxx más uii igual a e elevado a x seno de y. Uii es menos e elevado a x seno de y. Y si yo hago la suma algebraica, eso queda 0. Por lo tanto, la función u de xy satisface la ecuación. ¿Estamos claros, chiquillos? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos con un segundo ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo más. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar, ya que estamos en un curso que está orientado a la economía,
Bueno, existen funciones de varias variables que satisfacen ecuaciones diferenciales, por lo menos en lo que respecta a expresiones que ustedes conocen, ¿no? Ya, entonces, bueno, hay una función, ya, que se conoce como función de Cobb-Douglas. Entonces le vamos a conocer ejercicio 2. No sé si ustedes han hablado de esa función en economía, de la función de Cobb-Douglas. Al menos en Al mi menos curso a no. mí no. Todavía no, A ya. mí tampoco. Bueno, la función de Cobb-Douglas se ve en macroeconomía, ¿ya? Entonces, a lo mejor no sé si lo tienen ahora, lo tienen después, pero esta es la función de Cobb-Douglas, ¿ah? Es una función que relaciona el capital con el trabajo, ¿ya? ¿Ya? La función de Cobb-Douglas corresponde a la función P de K, L igual a BL elevado a alfa por K elevado a beta. ¿Ya? Esa es la famosa función de Cobb-Douglas. ¿Ya? Relaciona el capital K con el trabajo L. Relaciona capital K con trabajo L. Estamos hablando siempre de plata, ¿no? Dinero. ¿Ya? Entonces, te piden probar que, ¿ya? Te piden probar que esta función de Cobb-Douglas satisface esto. L de P a de L, ¿ya? Más K por dp a de K, es igual a alfa más beta, P. ¿Ya? Entonces, tenemos una función que relaciona el capital y el trabajo, y te dicen que esta función satisface esto que está acá. Ustedes más adelante van a saber qué es lo que significa y cuál es el significado económico justamente de eh, esta expresión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver justamente cómo se resuelve. Básicamente lo que tenemos que hacer es derivar y desplazar. Ya, entonces, solución. Solución. A ver, P de K, L corresponde a B, L elevado a alfa, por K elevado a beta. Entonces, primero vamos a calcular dp a dl. Derivamos con respecto a L. Todo lo demás es constante. Entonces, B por K elevado a beta queda como constante y derivamos L. ¿Cómo quedaría entonces la derivada de L elevado a alfa? ¿A lo mismo? ¿Cuánto es la derivada, por ejemplo, como para poder responderlo con otra pregunta? Si yo derivo con Profe, respecto... ¿Sí? alfa por L elevado a alfa menos 1. Eso, muy bien. Efectivamente, es una función potencia. Entonces nos queda alfa L elevado a alfa menos 1. Entonces yo ahí tendría alfa B L elevado a alfa menos 1 por K elevado a beta. Muy bien. Y ahora vamos a hacer de P a de K. ¿Cuánto sería eso? Ahora estoy derivando con respecto a K. Por lo tanto, B, L elevado a alfa es constante. ¿Cómo quedaría eso? B por K elevado a B menos 1. Exactamente.
Entonces acá nos quedaría así. Beta b, L elevado a alfa, por K elevado a beta menos 1. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en el lado izquierdo L por dp a de L más K por dp a de K. Entonces, reemplazando, tendríamos L por dp a de L más K por dp a de K, que es L, bueno, dp a de L para nosotros es alfa b L elevado a alfa menos 1 por K elevado a beta, más K por dp a de K, que es beta b L elevado a alfa, K elevado a beta menos 1. Ok, entonces vamos a empezar a reducir esta expresión y vamos a ver a qué vamos a llegar. Fíjense bien, este L con este L lo podemos multiplicar, potencia de igual base, te queda alfa b, L elevado acá a alfa, por K elevado a beta, ¿cierto? Sumamos exponentes. Aquí hay un L elevado a 1, entonces al sumar ese 1 con ese 1 se van, te queda solo alfa. Acá te queda beta b, y este K lo voy a multiplicar con este K, acá también hay un K elevado a 1, al sumar exponentes se va el 1 con el 1, te queda solo beta, te queda L elevado a alfa, K elevado a beta. Perfecto. Fíjense en algo, hay factores comunes, chiquillos. ¿Cuáles son los factores comunes acá? ¿Qué cosas se repiten? Cuando hablo de factor común, estoy hablando de cosas que se repiten. Es K elevado a beta y el L elevado a alfa. Exactamente. Y el B también, ¿no? Entonces yo Y puedo el B. factorizar, te queda BL elevado a alfa, K elevado a beta. ¿Quién quedó? Quedó alfa más beta. ¿Sí o no? Pero si ustedes se fijan, la función P de K, L es BL elevado a alfa, K elevado a beta. Entonces, si yo observo bien, me voy a dar cuenta de que toda esta expresión es P. Eso vale P, porque de arriba decíamos que eso valía P. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que L por dP a de L más K por dP a de K es igual a alfa más beta por P. Y ahí tendríamos la demostración, porque efectivamente se pedía eso. Se pedía probar que esta suma era alfa más beta por P. ¿Okay? Ahí tenemos un ejercicio. Esta función es una función que se ve en macroeconomía, que se conoce como función de Cobb-Douglas, que relaciona precio, capital y trabajo. ¿ya? Capital, cantidad de dinero, trabajo, obra de mano, por decirlo de alguna forma. ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Con este nos despedimos por el día de hoy. ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Estos son ejercicios del libro que les publiqué. ¿ah? Es bastante bueno para que le echen una mirada. Ya, entonces acá tenemos otro ejercicio. Miren, dice verifique que la función z logaritmo de e a la x más e a la y es solución de las dos ecuaciones que están presentes ahí, de z de x más de z de y igual 1 y de z de 2x de 2z de y 2 menos de 2z de x de y al cuadrado igual 0. Ya, o sea, tenemos que resolver, digamos, para dos ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, esto es equivalente a lo siguiente. Si z es logaritmo e a la x más e a la y, entonces de z de x, ¿a qué va a ser igual, chiquillo? Muy simple. Regla de la cadena, ¿o no? La derivada del logaritmo, 1 dividido todo lo que tenga dentro, por la derivada con respecto a x, pues estoy derivando con respecto a x, de todo lo que tiene adentro el logaritmo. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de esta expresión que está acá, chiquillo?
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de eso? E elevado a x. E a la x, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale esto que está acá? La derivada. Cero. Cero. 0. Muy bien, estoy derivando con respecto a x. Entonces eso ahí no tiene nada que decir. Entonces esto es e a la x más e a la y. Bueno, de manera análoga podemos decir que de z de i va a ser igual a la derivada del logaritmo, que es lo mismo, 1 dividido por lo adentro, por la derivada con respecto a i de esta expresión que está acá. ¿Cuánto queda entonces, chiquillos, ahora? E elevado a i Ya, partido en e elevado a x más e elevado a i. exactamente. Entonces, ¿qué nos pide la ecuación? Nos dice sume y debería llegar a 1. Debería, uno no puede llegar y asumirlo. Entonces, reemplazando, tenemos que dz a dx más dz a de es e a la x más e a la y, más e a la y, e a la x más e a la y. Sumamos, mismo denominador. Arriba tengo e a la x más e a la y. Podemos simplificar sin ningún problema y el resultado efectivamente es 1. Por lo tanto, dz de x más dz de y, en efecto, es 1. Primera parte demostrada. ¿Ya? O sea, la primera parte está absoluta y completamente demostrada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero tenemos que calcular la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y la derivada cruzada, primero con respecto a y, luego con respecto a x, ¿no? Entonces vamos a ver. A ver, para la segunda parte dijimos que de z a de x es e a la x más e a la y. Entonces, la segunda derivada parcial de z con respecto a x es derivar de nuevo con respecto a x esta expresión. Sería d a de x de todo esto. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Derivada de un cociente. La derivada del primero, lo mismo, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, siempre con respecto a x. La derivada con respecto a x de la exponencial es lo mismo, la otra derivada da 0, porque no tiene variable x, dividido por el segundo término al cuadrado. Entonces sumamos y reducimos. La idea es dejar las expresiones lo más pequeñas posible. Entonces te queda e elevado a 2x más e elevado a x más y menos e elevado a 2x, dividido todo eso en e a la x más e a la y al cuadrado. Podemos eliminar cosas y tendríamos que d2z a dx2 es simplemente e a la x más y dividido en e a la x más e a la y al cuadrado. ¿Ya? Ahí operamos un poquito más rápido, pero si ustedes podrán observar, es lo mismo, ¿no? Aplicando las reglas que ya conocemos. Entonces, hacemos lo mismo ahora con respecto a y. Fíjense cómo vamos. Primero calculamos la derivada parcial de z con respecto a x de segundo orden. Luego calculamos la derivada parcial de z con respecto a y de segundo orden. ¿Ya? Vamos en el segundo paso. Entonces, tenemos de z de y es e a la y dividido en e a la x más e a la y. La segunda derivada parcial de z con respecto a y es otro cociente. La derivada del primero, lo mismo,
por el segundo sin derivar, menos el primero por. Estoy derivando con respecto a y. Entonces, este es 0, este es lo mismo. Entonces te queda 0 más e a la i, dividido en el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿ahora qué nos queda? E elevado a x más i, o i más x, que es lo mismo. E elevado a 2i, e elevado a 2i, y abajo, e a la x más e a la i al cuadrado. Entonces nos queda finalmente e a la xi, x más i, perdón, e a la x, e a la i al cuadrado. Esta es la segunda derivada parcial de z con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ya tenemos dos resultados. Tenemos la segunda derivada parcial de z con respecto a x, la segunda derivada parcial de z con respecto a y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos d2z de x de y. Vamos a ver. d2z de x de y es x fuera y dentro. Entonces necesito la derivada parcial de z con respecto a y y derivarla toda ella con respecto a x. Entonces, esto te queda dA de x, de z de y lo conozco. De z de y corresponde, por acá estaba, a esta expresión, e a la i dividido en e a la x más e a la y. E a la i, e a la x, e a la y. Perfecto. Entonces, mucha atención aquí, porque yo estoy derivando con respecto a x, por lo tanto, e a la i es constante, sale de la derivada, y derivamos solamente la expresión que quedó adentro, que es eso. ¿Ya? Y observamos que dA de x, de esta expresión, es lo mismo que derivar esto. Entonces, por regla de la cadena, esto sería, bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Menos 1, por decirlo de alguna forma, por la derivada del argumento. Estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, ¿acá qué te quedó? Menos 1 dividido en e a la x, e a la y al cuadrado, ¿cierto? Exponente negativo, baja. La derivada de esto, lo mismo, la derivada de esto, 0. Entonces te queda e a la x. Entonces, ¿qué te va a quedar? Menos e a la x, e a la x, e a la y al cuadrado. ¿Ya? Sin olvidar que esto es esta expresión y está multiplicada por e a la y afuera, ¿cierto? Lo sacamos. Por lo tanto, d2z de x de y es nada más ni nada menos que e a la y por todo lo que acabo de calcular. O sea, menos e elevado a x más i dividido en e a la x, e a la y al cuadrado. Perfecto. Entonces ahora, fíjense, tenemos varias cositas. En primer paso, la segunda derivada parcial de z con respecto a x, la segunda derivada parcial de z con respecto a y, y la derivada cruzada también la calculamos. Entonces ahora yo tengo que reemplazar. Reemplazando, tendríamos d2z de x2, d2z de y2 menos d2z de x de y al cuadrado. No podemos decir que ese es el resultado que nos va a dar, que es decir, no podemos decir que esto es 0, tenemos que llegar a eso. Entonces vamos a ver. Bueno, esto va a ser igual. E a la x más i
e a la x más e a la y al cuadrado. Esto también era e elevado a x más y, e a la x más e elevado a y al cuadrado. Menos e elevado a x más y, e a la x, e a la y al cuadrado, y todo eso al cuadrado. Entonces vamos a ver, al multiplicar, vemos que son todas las cosas prácticamente iguales, entonces nos queda e elevado a 2 x más y, elevamos, ¿cierto? Abajo te queda cuadrado más cuadrado, te queda a la cuarta, menos, el signo menos se lo lleva a este cuadrado, entonces te queda e 2, y abajo también a la cuarta, al cuadrado del cuadrado te queda a la cuarta. Entonces si ustedes se fijan, los resultados son lo mismo, pero con signo contrario, entonces podemos eliminar y el resultado efectivamente es 0. Por lo tanto, la función satisface la igualdad.